Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a nuestra biografía en Retazos de Cultura. Yo soy la S de Hybrid y os traemos a esta encantadora mujer. A ver, bueno, coméntanos un poco sobre ti, tu nombre, edad, si se puede saber, y a qué te dedicas. Buenos días, mi nombre es Dionisio, vivo aquí en Descanso. Y sobre la edad, bueno, estoy más cerca de los 70 que de los 60. ¿Cómo describirías en rasgos generales tu infancia? Pues a grandes rasgos la describo como una infancia feliz. Sí, con mis padres, mis hermanos, porque éramos muchos hermanos, ¿no? Y lo que más recuerdo era que mi padre, pues le cambiaban de destino. Mi padre era militar y le cambiaban de destino. Y eso nos hacía, no sé si es visitar o estar en centro, en diferentes ciudades, ¿no? Campamentos también. Y sí, los campamentos y tal. Y al principio, pues, no sé, nos mostraban lo que era la ciudad y el esto y tal, la casa, casa nueva, cosas nuevas y tal, pero muy feliz entre los hermanos. Como he dicho, éramos muchos y estaba feliz. Nombra 3 adjetivos de esa pequeña tú de tu infancia. Los 3 adjetivos que puedo nombrar, lo que me decía, ¿no? Soy una persona tranquila. Era una niña tranquila, ¿no? Tranquila entre hermanos. Tenía hermanos arriba, tenía hermanos abajo y era bastante tranquila. Y una persona también, no sé si agradecida también. Era una persona agradecida y amable con la gente que venía a casa. Y tal, los familiares, ¿no? Que venían y que nos señalaban que esa persona es familia. No crecimos en el pueblo, conocíamos a los familiares, los que venían a las ciudades, ¿no? Y nos lo enseñaban, sí. Agradecida, Sí. amable, Sí. y cada vez tranquila. Y tranquila, sí. No armaba follones ni nada. ¿Cómo describirías entonces tu adolescencia? Y cuéntanos 3 adjetivos de esa persona que eras entonces. Bueno, de la adolescencia, lo que yo recuerdo estábamos en el colegio ya. Mi padre, como he dicho antes, tuvo que meternos en el colegio porque su vida militar implicaba ir de un sitio a otro. Y en el momento en que hicimos la primera comunión, en 9 años que tenía yo, pues decidió meternos en un colegio de monjas. Las monjas realmente eran de Barcelona, eran catalanas, ¿no? Las monjas del colegio. Y yo recuerdo que la verdad es que me encantó. Me gustó ir al colegio de monjas. Sí, me gustó ir al colegio de monjas. Porque, claro, era tener que estudiar, tener que estar con otras niñas y tal. Yo entré en el colegio de pequeña, ¿no? A esa edad, a los 9 años. Sí. Y salí del colegio, creo que ya tenía entre 12 o 13 años. Bueno, 14 años, sí, ya de adolescente. Entonces la vida del colegio además era muy estricta, por aquel entonces los colegios eran muy estrictos. Es decir, era un colegio de monjas. Y eran los restos, los rosarios, los estos. Sí. Era un colegio de monjas de los de antes. Y no salíamos para vacaciones. Ni los fines de semana tampoco. No, los fines de semana, ni la Semana Santa, ni las Navidades. En las Navidades no salíamos, solamente teníamos que salir del colegio en verano. Solamente en verano.
O sea, todo el tiempo. ¿Y así te pasaste años? Sí, así estuvimos años. Madre mía. Ahí estuvimos años, sí. Ese fue ese fue mi adolescencia. Sí, medio... Más o menos, sí. ¿Y a partir de que salisteis del colegio, más o menos? Ya, el tema de la salida del colegio ocurrió con un hecho histórico en Guinea, ¿no? Porque era el año en que hubo, en el 69 creo que era, ¿no? Entonces hubo un acto, diría yo, político, sí, con un golpe de Estado. Se había dado la independencia en Guinea y luego todo esto lo vivía pues como un cuento, ¿no? Entonces las monjas nos dejaron en el colegio. Ellas se fueron. Sí. Porque hubo un acontecimiento en el que el nuevo gobierno que acababa de implantar, pues dijeron que había habido no sé qué. Luego me enteré de mayor, porque en ese momento no lo sabía. No tenía conocimiento de ello. El tema es que el gobierno le habían dado un golpe de Estado, había un intento de golpe de Estado en Guinea, y el nuevo gobierno decidió expulsar a todos los blancos. Entonces las monjas que teníamos en el colegio pues nos abandonaron, y mi padre, que estaba lejos, estaba bastante lejos, había que coger el coche y luego el avión, pues lo que hicieron las monjas fue llamarnos y darnos el dinero para poder comprar los billetes, llegar a Bata y todo esto. Y esto, yo te digo que si no fuera por mi hermana, porque éramos las dos ahí en el colegio, yo no me enteraba de nada. Yo fíjate que, porque a mi padre le cogieron en el intento del golpe del Estado, le ataron y todo esto. Sí. Entonces, cuando mi hermana me cuenta que fue una persona el que vino a recogernos en el colegio, un señor que conocía a mi padre, que dijo ya que las monjas se han ido, pues había un toque de queda, los coches no podían viajar. Amigo. Y teníamos que estar ahí en la ciudad, pero no teníais dónde. Exactamente. Claro. Pues este señor nos recogió, porque este señor era militar. Fíjate, ¿te acuerdas de su nombre? Sí, bueno. Y yo sé que era el alférez. Vale. Sí. Entonces él nos recogió y a partir de ahí, pues claro, nos quedamos no podíamos ni bajar, no podíamos ni ir a ningún sitio. Pero yo esto no lo viví como algo dramático. Porque cuando mi hermana me dijo, yo lo recuerdo muy bien, es que dicen que han querido matar a papá. Y ella me lo dijo llorando, ¿sabes? Sí. Y yo para mis adentros, yo decía, si no le han matado, ¿por qué lloras? ¿Por qué llora? No le han matado. O sea, no lo veías, no le daba importancia. Y era un acontecimiento histórico. Pues eso es muy curioso de cómo funcionas tú, o sea, cómo funcionaba tu mente, Exactamente. ¿no? Porque hay personas que tienden a lo peor, ¿no? De la preocupación de lo peor, de lo negativo, y tú estás diciendo, si estás salvo ya, claro, hay que celebrarlo. Exactamente. Sí, celebrar tampoco, o sea, bueno, que alegrarse. Claro, yo decía, ¿y por qué llora mi hermana? Si papá está vivo. Sí, está bien. Entonces me lo decía para adentro, pero no quería tampoco preguntárselo, claro, porque yo la veía muy afectada. Muy afectada. Digo, bueno, ¿será que no entiendo muy bien lo que pasa? ¿Qué años tendría yo en ese momento? Pues yo he sido bastante añinada, ¿no? Aniñada. Sí. Aniñada. Sí. 15 a lo mejor. No, 15 no. Menos. Tenía 13 para 14. 14. Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cómo fue tu juventud? Pues mi juventud, la verdad, bueno, de la adolescencia a la juventud, el tema de adolescencia y luego la juventud. En realidad estábamos muy bien, ¿no? Con mi padre, muy feliz. Con mis padres, quiero decir. Sí. Mi padre... Después de recogerlo de... Sí, mi padre nos recogió. De hecho, tengo una anécdota. Sí, a ver.
Sí, la anécdota de cuando bajamos, porque no viajaban, con el toque de queda no se podía viajar, ¿no? Sí. Pero en ese momento, mi padre, que se enteró que las monjas nos habían abandonado, Sí. pues no sé cómo se comunicaban, le mandó al alférez entonces Sí. que nos recogiera y que nos llevara a Bata, donde estaban ellos, donde estaba el presidente, porque mi padre viajaba con el presidente. Sí. Y en ese momento, pues nos llevaron a Bata. Y cuando llegamos a Bata, pues encontramos a mi padre que estaba con el primer presidente, ¿no? Que estaban cenando y nos llamó. Sí, fue la primera vez que vimos al presidente. Sí, porque mi padre dijo venir, porque en ese momento mi madre estaba en Malabo con los otros niños, ¿no? Y ya subimos a la presidencia y estuvimos cenando con él. Fíjate. Con el presidente, sí. Madre mía. Y ya luego al día siguiente nos puso en avión y nos fuimos a Malabo. Bueno. Desde entonces ya empezamos seguimos el curso, claro, sí. en Malabo, ¿no? Sí. Y así fue así fue. Y luego ya con el tiempo, unos años después, cuando mi padre y yo, mi padre siempre nos llevaba, bueno, yo no iba muchos años, ¿no? Las vacaciones al continente, a Bata, porque yo suspendía y me quedaba con profesores estudiando, sí, para pasar el curso. Ya entonces, años después, cuando mi padre le destituyen y le mandan al pueblo, pues es cuando yo me vengo aquí, todavía estudiando. Y estaba entonces en COU, que viene a hacer aquí el COU en el Instituto Femenino Lope de Vega. Está femenino, sí. Casi entonces, como si un acto de monjas también. Sí, no, pero era separado. Chicos y chicas. Sí, por eso. Era femenino y estaban, no sé si está todavía, en noviciado. Sí. Y no había problema porque cuando vine a hacer ya había hecho la reválida, la primera y la segunda, entonces todos los datos, todos los archivos que se hacían en Guinea de estudiantes y tal, pues los tenían aquí en... bueno, mucho más fácil hacer el traslado de expediente. Sí, en Carlos, en el instituto, bueno, ahora mismo no me acuerdo. No, pero... Sí, pero por eso no fue difícil, o sea, ir a recogerlos y matricularme porque ellos lo tenían todo. Sí. De hecho, cuando se hacía la reválida en Guinea, pues salían aquí los profesores para ir a examinar a la gente en Guinea y traían las notas, o sea, todo estaba... Es un buen sistema, no me parece un mal sistema. Era un buen sistema entonces, por eso no había que hacer ni convalidación ni nada. Estaba todo hecho. Sí, así llegué, estaba cuando... ¿Qué edad tenías? Tenía entonces, ya tenía 20 años. 20 añitos. Sí. Mira, ya. 20 años. 19 para ver. Sí, 20 años. Cuando llegué, sí. O sea, que era después de haber crecido con mis padres todo el tiempo, toda la vida, y luego, pues, venir a Europa, ¿no? Esa fue... entre 19 y 20, sí. Venir a Europa, pero como estaban mis hermanos, los 3 hermanos, ¿qué es lo que pasaba? En Guinea, sabes que en Guinea no se podía estudiar ni una carrera. No había una escuela universitaria ni nada, ¿no? Ni una universidad. Un sistema que tuviera que habilitara para carreras y todo esto. Los estudiantes que terminaban ahí el bachillerato, lo que hacían, si los padres podían, pues lo mandaban aquí, ¿no? A estudiar. Entonces mis 3 hermanos mayores ya estaban aquí. Claro. Yo vine a vivir con uno de ellos y a seguir estudiando.
Fue un choque. Fue un punto, eso sí que fue un punto de inflexión, uno de ellos. Sí. No estabas acostumbrada. No, y además es que eran tiempos muy difíciles. No se tenía mucho contacto con la familia. Sí. Había una ruptura total de España con Guinea. El presidente de entonces había roto relaciones no quería saber nada. Nada. Y tener una cosa de España en Guinea era motivo de encarcelamiento, cosas así. Con lo cual no se podía ni escribir. Una carta a mamá. Pero sí, fíjate tú, había un vuelo semanal. Un vuelo semanal, Iberia. Seguía volando, aunque fuesen 2 personas. Sí. Seguía volando a Guinea. Fíjate. Sí. ¿Para qué? Pues para seguir. Para seguir. Yo recuerdo entonces en Malabo, ¿no? No sé si eran los sábados o los días en que llegaba el avión. Sí. Pues nos íbamos a ver. A ver quién bajaba. Sí, a ver quién bajaba. Ay, qué interesante. ¿Crees que tu personalidad ha cambiado mucho desde los 30 o 40 años hasta ahora? ¿Crees que te sientes muy distinta de la persona que eras en aquellos años? Bueno, la personalidad es algo intrínseco, ¿no? No cambia fácilmente. Lo que cambia son las diferentes formas en las que tú te expones a las situaciones. Evidentemente, cuando eres todavía joven, pues ves las cosas de una forma diferente, ¿no? Sí. Y las gestionas de una forma diferente que cuando ya te vas haciendo mayor y eres adulto. Pero la personalidad en sí no cambia. Porque la personalidad no. La personalidad, como digo, que va intrínseca a lo que es la persona, valga la redundancia. Sí. Solo que en el momento, porque una persona impulsiva de pequeño, es que será impulsivo también de mayor. Sí, será impulsiva de mayor. Sí. Esto va unido al carácter, ¿no? Pero la personalidad es más, o sea, como que es más fuerte. Va ligado a la persona. Lo que pasa es que en el momento en que vas madurando, se van produciendo acontecimientos. Te enamoras, te casas, te desilusionas, tienes hijos, con cara hijo, o sea, el mundo te va cambiando la forma en la que vives estos acontecimientos. Vale. Pero tu personalidad permanece intrínseca. Vale. Sí. Vale. Entendí. ¿Tienes hijos y nietos? Sí. Tengo 3. Yo tengo 3 hijos. Sí. Y 3 nietos. Mira. Sí. Actualmente. A ver si vienen más. Sí. O sea, mis hijos nacieron también. Fue un momento un poco, no diría doloroso, ¿no? Pero porque no estaba con mis padres, no estaba mi madre. Cuando tuve a mis hijos, sobre todo a la mayor, la primera, que la eché mucho en falta a mi madre. Y además es que habían ocurrido unos acontecimientos aquí, y eso también marcaba. Yo era bastante joven, me casé muy joven. Sí. ¿Con cuántos años? Me casé con 21 años. Sí, 21 años, o sea, nada. Y al año ya tenía... tenías a la primera criatura. Sí. 2 años después al segundo y 2 años después a la tercera. A la última. Sí, o sea, con mis hijos eso es verdad. O sea, yo tenía mis hijos y jugábamos y como si fueran... O sea, yo no lo veía. Cuando tienes hijos,
así de pequeños, no ves nada, no ves ni problema ni nada. Yo ahora mismo, cuando miro atrás, digo, jolín, ¿cómo pude gestionar todo esto? ¿Cómo pude gestionar todo esto? Y además trabajando y todo, ¿no? O sea, pero en ese momento, tú sigues adelante. Sí. Tú no miras, tú sigues adelante. Después de la educación obligatoria, ¿qué fue lo primero que estudiaste y cómo fue el proceso y cómo te sentiste en aquel entonces? Bueno, cuando terminé COU, aquí como he dicho, luego pensé, porque siempre, generalmente, para una persona que emigra, siempre piensa que va a volver. Y mi idea era que volvería. Y cuanto antes mejor. Sí. Y lo primero que estudié, bueno, o vi que podía estudiar para poder volver, estudié turismo. Estudié turismo porque pensé que Guinea además era propicio, era un buen lugar exactamente, para sacar para desarrollar el turismo, ¿no? Sí. Tenía cualidades para eso. Sí, todavía tiene cualidades. Es verdad. Sí. Entonces estudié turismo. ¿En qué universidad? Entonces era la escuela. Sí. La escuela de turismo estaba en la plaza de Roma. Sí. Que luego lo cambiaron a la Universidad de Juan Carlos I. Sí. Vale. ¿Y eso, cómo fue el proceso? ¿Cómo de estudiar ahí? ¿Seréis muchos alumnos, pocos? Sí, bueno, éramos bastantes, sí. Además habían escuelas también de hostelería ahí. O sea, estaba metido todo. Estaba, sí, estaba. Y era además es que tuve como patrocinadores, ¿no? Fíjate tú, cuando empecé a estudiar, claro, por el tema económico, ¿no? Sí. Me dijeron, bueno, si tú puedes pedir una beca, sí. Y yo pedí una beca, pero directamente al rey. Sí. Mi hija el otro día encontró esa carta, ¿no? Sí. Esa que yo le escribí al rey pidiéndole ayuda para poder estudiar y todo esto. Y me llamó y me dijo, mamá, que encontraron la carta esa que tú escribiste al rey. Ya no me acuerdo, o sea, está por ahí. Sí. Y me contestó. Me contestaron, no el rey. De la zarzuela. No me imagino al rey ahí. Querida. Me contestaron para que me dirigiera a la institución que claro, sí, la pertinente, la que lleva, ¿no? Todas esas cosas. Que estaba, había una que se llamaba cosas de África y Sáhara, ¿no? Sí. De estudios, no sé qué, de África y Sáhara. Sí. Y es ahí y me dieron la beca. De hecho, me dieron la beca. Y con esa beca estuve estudiando. Pero cuando terminé de estudiar el turismo, era el momento que llegamos aquí a Tres Cantos. Y Tres Cantos estaba tirado de la mano de Dios. Nadie sabía nada de Tres Cantos. Ni existía. Y claro, y no podía trabajar porque me ofrecieron un trabajo para turismo, de guía turística para estar yendo porque hablaba francés, para poder ir a Francia y esto. Pero con los niños pequeños, porque entonces ya tenía 2 niños pequeños y viviendo en Tres Cantos, que pasaba un autobús cada... Como que no era viable. No era viable. Así que esa parte la desechaste un poco. Sí, lo dejé aparcado. O sea, estar estudiando, los alumnos eran buenos contigo, los profesores, ¿tuviste buenos profesores? Sí. Además es que cuando bauticé a mi hija, todavía seguía estudiando. O sea, que estaba estudiando y vinieron mis compañeros y todo. Sí. O sea, que fue una etapa también divertida, amena, Sí, ¿no? fue una etapa divertida. ¿Te costó estudiarlo? Sí. ¿Te costó estudiarlo? La verdad que no, lo que pasa es que, claro, lo que tuve que aprender, porque para hacer turismo tenías que hablar como 3 idiomas, ¿no? Y yo ya había hecho el francés en el periodo del instituto. Hablaba un poco el francés
y no sabía nada de inglés, así que me matriculé en la escuela de idiomas, que había una sola escuela de idiomas en Madrid, en la calle Filipinas, que para matricularse había que pasar la noche y coger un número. Sí, Virgen, de verdad. Sí. Yo me voy a mi casa. Eso es lo que... O sea que ya tenías francés, sí, tenía inglés, francés. y ellos tomaban el español como tercera lengua. Sí. Pues muy mal me parece de su parte. ¿Por qué no? Hombre, pues porque no era tu tercera lengua, era si acaso, segunda lengua, voy a decir, Sí. pero era tu lengua matriz. Ya, pero lo tenía ahí, mi lengua oficialmente. Matriz, sí. Que podía ir a Alemania y decir que... Yo tengo el español. Bueno, eso de verdad que ayuda. Debería probarlo. A ver, ¿qué más estudios has realizado y qué fue lo último que estudiaste? Bueno, como cuando llegamos aquí a Tres Cantos, pues como no había nada que hacer, yo pensé, que no había ni farmacia, ni un centro de salud, no había nada. Y yo pensé, pues seguramente si hago enfermería, si estudio enfermería, cuando abran aquí algún centro, podré postularme. Entonces hice auxiliar de enfermería. ¿Mira? Sí. Y luego con las prácticas aquí en Los Camilos, había una, sí, aquí al lado, que es lo que estaba ahí, la residencia de Los Camilos. Estuve ahí y yo decía, bueno, también puedo empezar a trabajar aquí. Yo lo que quería era trabajar. Pues no. El tema es que Tres Cantos se independizó de Colmenar, que aquí lo celebramos en muy alto, algo alto. Los colmenarios son poco así, Está claro. Y ahí viene el pique. Sí. Es que éramos una urbanización de Colmenar. Fíjate. Sí. Vaya. Pertenecíamos a Colmenar, pero una urbanización ahí tirada, ¿no? Y querían servicios, y yo recuerdo los vecinos y tal, y yo ya te digo, era bastante joven. No entendía muchas cosas, pero sí... ibas captando. Sí, iba captando. Inconscientemente. Pero los vecinos se están reuniendo ahí porque es que no recogen la basura. Yo decía, ¿por qué no recogen la basura? Y aquí o sea, no entendía muchas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, si tenía que ir, pues iba. Y me enteraba. Y me enteraba de las cosas. Y con los niños pequeños y todo esto. Pues ahí, cuando el ayuntamiento se independiza, ¿y qué pasa? Que empiezan a crear concejalías, porque de independiente, ya con el alcalde, crean concejalías y tal. Y la concejalía de Servicios, Asuntos Sociales, sí, pues tiene la idea de que Tres Cantos pues ya había crecido, todavía hay que decirlo, ya había crecido, estaba la segunda fase que llamamos de Tres Cantos. En ese momento necesitaban, la Concejalía de Servicios Sociales necesitaba crear el servicio de ayuda a domicilio, ¿no? El servicio de ayuda a domicilio. Entonces, lo que pasa que llamaron, bueno, a mí me lo dijeron, es que nos hace falta y tal para el término de ayuda a domicilio y tal, que se va a crear. Digo, bueno, yo puedo hacerlo, efectivamente. Ya hice, hecho enfermería y tal, pero, y luego me llamaron a 3 personas, nos contrataron a 3 personas, 3 chicas, pero curiosamente en este momento no había mayores en Tres Cantos, había muy pocos. Era población joven todavía. Era una población joven, sí, todos éramos jóvenes, los niños pequeños, claro, sí. Y la gente mayor que venía era que a lo mejor durante una temporada venían a pasar vacaciones temporadas con hijos, estos que van de forma temporal. Sí. Entonces a esos son los que
se había que atender. Y cuando yo entré, recuerdo el primer año, este año pues había el esto de la Concejalía de Juventud. De Juventud, sí. Sí, también había ideado, más con la Concejalía de Educación, pues el curso de menores, ¿no? Ah, sí. Vale. O sea, de acompañamiento. Niños, no, para niños. Ah, ok. Sí. Vale, campamentos de verano. Vale. Era la primera vez que se implantaba, el primer año. Vale. Y ese primer año, mira, por dónde, claro, como no había mucho trabajo, me habían contratado, no había mucho trabajo y tal. Algún sitio te tenían que poner. Claro. Me dijeron, pues es que van a estar organizando colegios para los campamentos de verano, que se van a ir a, no sé qué, a la sierra. Sí, hay que durante unos días y tal, hay que ir con los niños y hay que hacer, hay que trabajar, sí. Y hay que esto. Entonces, hemos visto tu currículum y como tienes un currículum bastante bueno, pues mira, puedes ir con los niños, puedes ir ahí y coordinar y ver qué es lo que se hace. A mí me vino bien porque yo dije, pues mis hijos, a los niños, claro. Yo a los niños los meto ahí. Y me dieron un coche. Anda. Sí, el ayuntamiento me dejó el coche. Madre mía. Y me dijo, sí, tienes que estar yendo a la sierra, que era por la sierra donde acampaban. Sí, a mí me venía de perlas porque mis hijos estaban ahí. Iba a ver cómo dormían, qué habían comido y todo esto. Entonces yo iba por la mañana, volvía por la tarde. Ah, ok. Sí, hacíamos reuniones ahí en la Casa de la Juventud. Y esto es lo que al principio, que luego con el tiempo ya me hice coordinadora. Sí, pero antes de ser coordinadora salió ya, como tenía contrato directamente con el ayuntamiento, ¿sabes? Y el ayuntamiento ya pensó en crear una empresa que no fuera, diría yo, una empresa estatal, ¿no? Sí. Para los servicios de 3 campos, empresa municipal. Ahí me dijeron, bueno, es que se va a crear una empresa municipal y realmente antes de crear la empresa municipal, pues la verdad, el servicio de ayuda a domicilio se va a hacer una especie de contrato para las empresas que tienen empresas de ayuda. Sacarlo a concurso. Vale. El servicio de ayuda a domicilio, efectivamente, sacarlo a concurso para que puedan, que las empresas puedan para que puedan acceder, porque ya no lo va a llevar ahora directamente al ayuntamiento. Y yo dije, es monto una empresa. La monto, me hago emprendedora. Me hago emprendedora. Y se puso de emprendedora. Mira. Y las 3 compañeras, hicimos, yo hablé con 3 compañeras, María Eugenia, María Luz y yo. Mira. Y la empresa era Eudema. Anda, amigo. Sí, Eudema. Eudema Norte, servicios de ayuda a domicilio. Toma ya. Sí. Era la secretaria y me tocó pues ir a Madrid a registrar, a Colmenar y al esto y tal, y lo registramos. Estuvimos trabajando, no sé si fueron 3 meses y tal, ya luego es cuando montaron la empresa municipal de servicios. Y nos llamaron y dijeron, pues es que el servicio de ayuda a domicilio va a estar inmerso ahora en la empresa municipal de servicios. De ahí ya pudisteis. Y yo ya opté, digo, vale, yo voy a optar, si hay concurso, voy a optar para ser coordinadora del servicio, de este servicio. Y así fue, como me hice coordinadora del servicio de ayuda a domicilio. ¿Y eso sobre qué año fue más o menos? ¿Qué año fue? Aproximadamente 94, por ahí 94. ¿Tú tenías ya? 35. 30 y algo. Sí, tenía 30 y algo. Sí. Un momento de asentar las cosas. Sí. Crear algo y asentar las cosas. Sí. Entonces montamos, cuando se montó
este servicio de ayuda a domicilio. Sí. Y mientras estaba de coordinadora en el servicio de ayuda a domicilio, pues pensé, porque veía muchos casos de gente enferma, gente mayor. Mi misión era, cuando se detectaba alguien o cuando alguien solicitaba un servicio de ayuda a domicilio, si era mayor en este caso o menor, pues había que ir al domicilio para ver qué necesidades planteaban, hablar con los familiares, saber los médicos que tenía, si eran hablar con los médicos, ver la medicación que tomaba y tal, y luego pues ver qué auxiliar era realmente ideal para esta persona, sí. Efectivamente. Y se me ocurrió, digo, bueno, es que estoy viendo muchas enfermedades que tienen aquí y voy a estudiar psicología. Así empecé a estudiar psicología. De ahí salió. De ahí salió. Fíjate. Lo de la psicología, de ahí salió. Ay. Sí. Y porque los niños también ya eran adolescentes. Sí, decía, aquí tengo que saber de qué va la vaina. saber de qué va la cosa. Porque si no, los tiro por la ventana. Estoy poniendo loca. O no me entero. Los tiro por la ventana, ya, hombre, ya. Así que, digo, me voy a meter en la psicología. Fue duro. Sí. Fue bastante duro, sí. Pero lo recuerdo ahora, luego después, cuando terminé, estaba haciendo la comida, friendo, yo qué sé. La nevera está llena de apuntes. Sí, iba a coger algo en la nevera y... Te vas mirando diciendo, sí. Así terminé. Ay, cada uno tiene su forma de estudiar, Sí. A uno le sirve una cosa. Sí, no, es que no tenía tiempo. Hay que ver. Claro, no tenía entre tiempo. los niños, esto no sé qué. Exactamente. Otro, ya tenía que sacar tiempo de donde sea. Fuera, sí. ¿Sufriste algún tipo de discriminación, odio o racismo? Bueno, lo que voy a descartar en primer lugar es el odio. Vale. A mí no tengo, por lo menos en el momento que yo llegué a España, no había odio que se pudiera decir pues a los emigrantes. Pues ese concepto no había. El concepto que había en ese momento era de extrañeza. Que yo lo decía, digo, bueno, a mí me hubiera gustado ver la cara de mis antepasados viendo a los blancos cómo llegaban. Sí. Que también sería la misma. O sea, que el ser humano es igual en ciertas cosas, ¿no? Ya el tema de llegar al tema de racismo, discriminación, pues la verdad tampoco mientras estaba estudiando. Estabas demasiado ocupada. Claro, a lo mejor porque lo había normalizado. Sí, el tema de, bueno, una vez me pasó, que sí lo recuerdo cuando estaba, no me había casado todavía, vivíamos en Madrid, vivía con mi hermano en Madrid, y fui a entrar en la farmacia y había una señora que tenía un niño en el carro y le decía, mamá, mira esto. Yo también empecé, o sea, lo decía con mucha insistencia. Sí. Mamá, mira esto. Mamá, mira esto. Y tú diciendo, y yo digo, voy a mirar. Sí, a ver qué es de qué habla, ¿no? Me señalaba a mí. Anda, amigo. El niño. Y yo en ese momento, pues, digo, o sea, no caí. Yo saludo. Esto soy yo. Soy esto. Yo soy esto para este niño. Madre mía. Pero la persona que iba no le dijo nada. No le dijo nada. Se quedó igual, con la vergüenza callada. Yo no sé si es que la mujer salió. Sí. Y o sea, no recuerdo mayor incidente porque es que tampoco la gente no, algunos que como que no. A mí es lo único que recuerdo así. Sí, más llamativo. Sí, más llamativo. Que el pelo, eso sí, el pelo. Oye, tienes el pelo. Oye, ¿cómo tienes el pelo? ¿Cómo es el pelo? De que te toquen el pelo y esto. Normal, ¿no? Eso también, por eso digo que
llegué a normalizarlo, pero no era un problema que yo lo veía como, ¿esto qué es? Esto es, digo, yo lo veía desde el punto de vista de desconocimiento. O sea, y he conocido en el trabajo, yo llegué, como he dicho, he llegado a ser coordinadora, he llegado a ser jefe en el departamento que yo estaba y tratar con un montón de personas. Pero sí recuerdo un caso, cuando ya era coordinadora, ¿no? Un caso de un señor mayor que parece ser que le decía a las chicas cuando iban ahí, y les decía, pero ¿cómo permitís que una negra sea vuestra jefa y tal? No me lo decían. Iba una, pero cuando esta una la cambié porque se puso enferma o por el esto, se lo dijo a la que iba después, y fue la siguiente la que me lo dijo. Sí, estábamos en una reunión porque yo tenía una reunión semanal siempre con ellas para saber también qué problemas tenían. Sí. Entonces en esa reunión me dijo, mira, este señor me ha dicho esto y tal. Yo digo, ¿cómo? Y ya fue cuando la otra, que ya estaba bien, la otra dijo, sí lo dice siempre, pero bueno, yo no le hago caso. Digo, yo sí le hago caso. Yo sí le voy a hacer caso. Yo le hago caso y le voy a ir a ver. Sí. Entonces fui a visitarle. Y mira qué casualidad, el señor me dijo, sí, se lo dije, pero no le tomes así. Porque yo, claro, yo estoy aquí en Tres Cantos. Cuando yo llegué a Tres Cantos, yo vi a una familia de negros y yo pensé, hay una familia de negros aquí. Y yo, como ibais mucho a misa, yo os seguí para ver dónde vivíais. La Virgen. Se me puso la piel. Hoy en día es motivo de... Se me puso la piel de denuncia eso, Digo, yo sé dónde vivís y todo esto. Y yo le dije, mire usted, yo no le voy a denunciar. Ya ves, porque le puedo denunciar. Por el estado en que está. Él estaba en ese momento, o sea, andaba ya poco. Sí, postrado. Cuando mis hijos eran pequeños, o sea, desde que mis hijos eran pequeños, él quería saber dónde vivían esos niños. ¡Qué miedo, por favor! Y yo le dije, pero como vuelva a pasar una cosa de estas, yo te denuncio, me voy a la policía y te pongo una denuncia. Pues sí. Aunque estés como estás ahora. Pues sí. Es el único caso así que yo recuerdo, porque, claro. Que una cosa es decirlo a las chicas, claro, y otra cosa es decir, desde hace años que mis hijos ya eran mayores, que me sigues hasta mi casa, chico, que me estás contando. Pues sí. O sea, que o sea, tuve un poco de miedo. No me extraño. Dije, este hombre, ¿para qué quiere saber? ¿Para qué quería saber dónde vivo? Ahí ya no es extrañeza, No, ya eso no ya es racismo. O sea, va buscando que nos siguió. Y sabe que vamos a misa todos los domingos. ¡Qué horror! Y cada domingo vamos a misa. Y nos seguía. Claro, tú ves a la gente en la calle. Claro, no te y por aquel entonces debía estar bien, porque en ese momento ya no estaba bien. Entonces, que debía seguir. Y me lo contó así, como quien dice. Como si fuera cualquier cosa. Bueno, le estoy contando algo maravilloso, ¿no? Sí, se ve el impacto que eso causaba. Claro. De verdad. Fue un caso, yo lo tengo así como, vaya, o sea, hay gente para todo. Sí, desde luego. Sí, hay gente para todo. Desde luego. Qué fuerte. Yo, no sé, ¿cómo describirías el barrio donde vives? Bueno, la ciudad donde vivo. La ciudad donde vives. Sí. La ciudad donde vivo es mi ciudad, porque la he visto nacer, la he visto crecer y la veo multiplicar día a día. Sí. Porque, sí. Y ya he dicho al principio que cuando vinimos a vivir aquí, pues habían, ¿cómo decirlo? Realmente eran casas terminadas. El tema es que, bueno, ¿cómo vinimos a vivir aquí?
El tema es que por aquel entonces mi marido trabajaba, cuando nos casamos, antes de casarnos incluso, que éramos novios, él ya trabajaba. Y me dijo un día, es que han pasado ahí por donde trabajo y tal, yo me metí en una cooperativa que van a construir una ciudad que se va a llamar Tres Cantos. Y una tarde que me sacó para pasear, me dijo, vamos a ir a ver dónde va a ser esta ciudad. Aquí no había nada todavía. No había, vamos, y yo, no nos habíamos casado, y yo me reía y yo decía, me voy a ir yo con este ámbito de la vida. Menos mal que no nos hemos casado, menos mal que todavía falta poco. Si esto va a ser una ciudad, pues sí. Sí que creció, sí. Sí. Entonces veníamos ya, incluso una vez casados, cuando nos casamos, vivíamos en Madrid y todavía estaban haciendo empezaban a hacer Tres Cantos en las carreteras y las calles, pero pocas. Donde empezó Tres Cantos, que es la parte de ahí y tal. Y ya en ese momento, pues algunos vecinos, vimos que algunos vecinos, unos pocos vecinos, pues ya vivían por aquí. Mi hijo, el segundo, tenía unos pocos meses, hijo el segundo. Entonces, claro, la casa ya estaba terminada, pero no había infraestructuras así para vivir. Así que esos pocos vecinos que estaba yo, sí, a ver cómo dijimos, pues, a vivir. Sí, no había, había suministros, no había suministro de nada. No, veíamos con las luces de la obra. Fíjate. Las luces de la obra. La obra que todavía estaban, sí, o sea, sí, que estaban construyendo. Sí. Y estaban... Sí. Y basura ni nada. Entonces, ni teléfono ni nada, había una cabina de teléfono en algún sitio. Las antiguas cabinas. Sí, las antiguas cabinas por donde ibas a llamar a mi hermano, iba a llamar. ¡Estamos bien! Por lo menos que sepa que estamos vivos. ¡Estamos bien! En este sitio que hemos venido. Y me acuerdo que mi hermano mayor, una vez que vino aquí, hacía un frío en ese momento. Sí. Hacía un frío. Aquí suele hacer frío. Aquí nevaba. ¿A dónde te ha traído este señor? ¿Dónde te ha traído este hombre? ¿Dónde te ha llevado? Y así que Tres Cantos, soy de las pioneras. Y por eso Tres Cantos lo llevo aquí. Lo llevo en el alma, ¿no? Y ya mis hijos son tricantinos. Han crecido, han nacido. Mi hija fue la primera que inauguró la primera guardería, sí, la cantinela, sí, o sea, no había nada, sí, o sea, he visto, o sea, cuando ves realmente crecer algo, cuando lo ves y que se está haciendo bien, desarrollándose, claro, sí. la obra de Tres Cantos, y lo tengo que decir, es que se decía, y es que fue el primer gobierno autónomo de Madrid, el que diseñó lo que era la ciudad de Tres Cantos. Supongo que para, como se suele decir, porque esta zona de aquí, pues estaba entre Colmenar, Alcobendas. Sí, estaba como entre medias. Efectivamente. Sí. Y había que, por lo menos la gente de Madrid, que podían comprarse casas y y además empezó, como digo yo, por cooperativas. Eran cooperativas. Y así fue como recalamos aquí en Tres Cantos. Ya Tres Cantos es importante. Es importante para ti, sí. Sí. Cambiando de tercio, ¿te gusta viajar? ¿A dónde has viajado? ¿Por qué? ¿Trabajo, vacaciones? ¿Dónde ha sido el último sitio que viajaste? Pues sí, me gusta viajar. Yo, era una eterna viajera. Sí, me gusta viajar. Y he viajado gracias muchas veces por el trabajo y otras veces por vacaciones. Países en los que he viajado. Bueno, en África he viajado, he estado en Nigeria porque mi padre, pues en ese momento era embajador en Nigeria y yo salí de aquí para verle a Nigeria. Sí. También Camerún, él estuvo también en Camerún y también fui a visitarle en Camerún. Y ya luego pues he conocido o he viajado
a Malí, a Kenia, a Costa de Marfil, chica, y a Senegal. Sí, a Senegal. Joder. Sí. Y ya por Europa, pues a Londres, que es donde vive mi hija, voy a menudo y tal. A París, a Italia 2 veces, sí, a Roma. Y luego, pues, a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos he estado en Washington varias veces, en Nueva York, y luego en América del Sur, no es Perú. Viajé a Brasil, a Río de Janeiro, que me encantó muchísimo. Sí. ¿Ves la proyección de cómo podría ser Guinea en Río de Janeiro? Sí, ¿no? La playa de Copacabana y el Cristo, todo me pareció muy bonito. ¿Y el último al que fuiste? El último, Londres. No, Londres no. Pero Londres es como ir a tu casa. El último viaje creo que fue a Roma. El último viaje donde he estado, que fui con mi hermana. Ah, sí, ¿verdad? Sí, que su hijo le regaló por su cumpleaños, sí, un viaje. Y nos metió ahí y fui con mi hermana a Roma. Muy bien. También he viajado en Corea del Sur. Eso, que se nos estaba olvidando. Me fui a Seúl, ahí estuve. ¿Y qué tal? Bien, la verdad. Seúl me llamó la atención por lo mucho que habían avanzado en tan poco tiempo. Sí, porque Seúl, que nos decían, Seúl, pues hasta hace, sería 60 años atrás, pues era un país que estaba siendo colonizado por Japón. Sí. Entonces se independiza Seúl, y es que tiene lo bueno, claro, que es lo que pasa con la cultura asiática, que conservan muchas tradiciones. La tradición con las cosas nuevas, pero es muy occidentalizada, está muy occidentalizada en algunas cosas, ¿no? Sí, y en otras, pues sí, pues me gustó y me llamó la atención esto sobre todo, esta evolución, la evolución que había tenido en tan poco tiempo, sí. Y así de ocio, ¿qué tipo de libros te gusta leer? ¿Qué gustos musicales tienes? ¿Qué series ves? ¿Películas? ¿Programas? Pues yo antes leía muchísimo. Yo leía bastante y leía novelas, leía biografías. ¿De amor leías novelas o de otra cosa? Sí, de amor. Mira, cuando era pequeño, cuando era adolescente, cuando había un libro que venía de libros de amor y de amistad. Anda. Sí. Que se enseñaba cómo se podía escribir una carta de amor. Sí, era un tocho así de grande que lo vi en casa y digo, vaya, sí, ese libro, lo recuerdo bien. Y luego también recuerdo, todavía estaba en Guinea todavía, porque había un libro de Jardiel Poncela, ¿no? Sí, que lo leí, muy interesante, me gustó. Sí. Y luego pues leo bastante. Biografías, estabas diciendo. Sí, leo biografías, porque es interesante, la gente, cuando lees la biografía, claro que ahora están saliendo unas biografías que muy raras. Que tú dices, bueno, si esto es lo que cuenta, a saber cómo fue, ¿no? Exactamente. Yo cuento lo que interesa y no lo que gusta. Pues no, hay gente muy interesante en el mundo, realmente. Por ejemplo, ¿alguna biografía que te haya...? Nelson Mandela, sí. El libro de Nelson Mandela y de entonces su mujer, sí, me lo leí, vamos, o sea, de golpe, sí. Porque este hombre lo que sufrió en la cárcel y luego la evolución que tuvo para llevar a su país de
O sea, el símbolo que ahora no se recuerda mucho, ¿no? Bueno, nosotros todavía lo recordamos. Lo de la apartheid en Sudáfrica, parece que no se... O sea, las cosas se olvidan muy pronto, pero fue una de las cosas que el mundo reaccionó en un momento dado, ¿no? Como lo que está pasando ahora con Gaza. Sí. Sí, o sea, sí, yo estoy segura de que si todo el mundo no hubiera reaccionado, pues claro, no se hubiera dejaron, claro, porque los intereses mandan en todos los sitios. Sí. Entonces, pues dejaron de vender, o de comprar, o de no meter, de producir aquí. Industrias. Exactamente, sí. Entonces tuvieron que ceder. Tuvieron que ceder, porque claro, era demasiado. Muy interesante. Vale, ¿has vivido en otro país u otra ciudad? ¿Y por qué tomaste la decisión de volver? Bueno, en otra ciudad, en otro país, yo nací en Guinea. O sea, soy guineana de origen. Y España es mi segundo país de adopción. He vivido en Guinea, como he dicho antes, de joven, de adolescente, pequeña, y en España a partir de mi juventud. Y hasta ahora, ¿no? Pero bueno, entre medias, hubo un tiempo que los niños ya se habían hecho mayores, ¿no? Y por aquel entonces mi ex marido se había ido a Guinea hacía 7 años y decidí pues ir a Guinea para ver qué opciones tenía ahí y ver también, me motivó también la parte sentimental, ¿no? Porque echaba mucho en falta a mi madre. Notaba como que la relación entre mi madre y yo pues tenía que estar más cerca de ella, tenía que estar más cerca de la familia. Somos muchos de familia, ¿no? Y es que somos muy unidos también. Entonces, claro, me tiraba esa parte de ver que yo, claro, había estado con mi madre pues hasta que llegué a España, a los 20 años que dije, ¿no? Y ya me estaba haciendo mayor y no la veía, no la veía, ya viajaba, pero no tanto como de estar como hubieras querido estar con ella. Eso me motivó bastante, sumando a que se había ido también, entonces mi marido se había ido para allá y decidí ver qué es lo que pasaba y pedí una excedencia. Y ya me fui ahí, pues encontré un trabajo. Yo encontré un trabajo en una agencia que habían montado porque en Guinea se estaba empezando a sacar petróleo, ¿no? Y claro, se veía cómo se iba a hacer con este dinero sacando del petróleo, que es cómo querían que el país funcionara, desarrollar el país. Entonces crearon una oficina que era una agencia que llamaba Agencia Nacional de Guinea 2020, o sea, de horizonte al año 2020. Es decir, todo lo necesario para ver que cuando se llegara al año 2020, Guinea estuviera ya desarrollado con la cantidad de dinero del petróleo que se sacaba, que tenía una renta per cápita altísima, más alta que España y que en muchos países, ¿no? Y ahí empecé a trabajar. Sí. Y en ese trabajo, pues muy bueno fue cuando conocí todos los países, la mayoría de los países que he dicho, porque llevaba una dirección, diría yo, de temas sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el tema de los niños y el tema de las adopciones,
pues había que ir a un país africano para ver cómo se adoptaban a los niños, porque los niños en África no son como en Europa. Los niños es que tienen una relación de pertenencia muy larga. O sea, el primo, el tío del tío del tío puede reclamar al niño. Entiendo. Es suyo. Entonces, claro, si uno adopta a un niño, pues puede venir algún familiar cercano y decir, este hijo es mío, no tienes, según las normas cultural, y tener este derecho. Entonces teníamos que visitar algunos países africanos que ya habían hecho el sistema de adopción, la ley de adopción, junto con UNICEF, y visité varios países africanos, por ejemplo. Y a Corea, sí, también visitamos porque era un país, como había dicho, que se había desarrollado en poco tiempo. Y era para ver qué es lo que habían hecho para llegar a este desarrollo. Efectivamente, con Guinea, pues ellos eligieron cuatro departamentos en los que se podían trabajar para como enseñar cómo lo habían hecho y lo que en Guinea se podía hacer. Sí. Por ejemplo, la agricultura, el turismo, lo que eran los servicios financieros, la pesca. Sí. Cuatro ramas en las que se podía trabajar conjuntamente. Sí. ¿Y qué fue lo que te motivó a volver? ¿Volver aquí? Sí. Bueno. ¿Por qué volviste a España? Pues mi regreso a España fue todo lo traumático que se puede esperar. Vaya. Sí. Fue en tiempos de COVID. Yo lo que recuerdo es haber ido al hospital. Bueno, tampoco fui yo porque me encontraba bastante enferma en casa. Me había levantado bastante mal y quise llamar a mi sobrina para que viniera a buscarme, pero da la casualidad de que el teléfono mío se había estropeado. Eso me dio mal augurio. Sí, y lo que tuve que hacer fue llamar a mi hija aquí a España para que fuese ella la que llamara a mi sobrina Carmina y que ella viniera a recogerme para llevarme al hospital. Vaya. Sí, y del hospital pues lo único que recuerdo es hacerme la prueba y decirme que daba positivo de COVID. Y ya no recuerdo mucho. Ya un regreso ya memorable, estuve, ¿no? en coma, me caí en coma. Y lo demás pasó, o sea, mi familia se tuvo que movilizar para traerme porque eran los momentos en que no había transporte ni aéreo, ni terrestre, ni nada. Entonces tuvieron que alquilar un avión medicalizado. ¿Por la cuarentena fue eso? Sí, por la cuarentena. Eso fue en marzo. En marzo de 2021, sí. Yo lo recuerdo bien. Era marzo 21, además yo no sé si era el día 21, porque el día 21 coincide que es la fiesta de aquí de Tres Cantos, ¿no? El 21 de marzo. Sí, y yo estuve soñando, o sea, yo me vi muerta y yo soñaba con que estaba en Tres Cantos. Sí, o sea, fue bastante traumático. Y yo me desperté, pues, aquí. Me desperté, pues, en el hospital también, o sea, en coma. Estuve 3 meses en coma. 3 meses, que se dice pronto. Sí. Y 7 meses en el hospital. ¿Y lo que recuerdas de ese momento es haber soñado con Tres Cantos? Sí, yo soñaba con Tres Cantos, pero es que soñaba que estaba muerta. O sea, yo soñaba que estaba muerta, pero que estaba en Tres Cantos y el anterior alcalde, que también estaba con COVID y con historias de esta. O sea, mi regreso fue bastante traumático. Bueno, me alegro de que al menos acabase bien. Pues sí, estoy en ello, ¿no? Sigo en ello. Bueno.
¿De dónde te salió la idea de escribir una novela y cómo fue el proceso de creación y escritura? En la verdad, la idea de escribir, yo no puedo decir que me viene de antes, ¿no? Sí, todavía estaba, yo lo recuerdo, todavía estaba, no me había casado. Vivía con mi hermano en Móstoles y yo, la idea de una novela, entonces me salió así. Y yo dije, puedo optar al Premio Planeta, fíjate. Sí, o sea, Hombre, claro que se apuntan más. sí. Entonces escribí algo y lo llevé, o sea, ya ves tú, lo que es la juventud, ¿no? Que es que no reparas en las cosas que haces, tienes idea y ya adelante. Pues yo me encontré en editorial, en esa editorial Planeta, entregando este manuscrito, además, que había hecho. Y el manuscrito, mira, por entonces, no sé, por aquel entonces, para escribir a máquina, porque no habían ordenadores, cuando aquella época, no habían ordenadores. Con lo cual, si escribías algo, se lo tenías que dar a un estudiante que lo pasara a máquina, que tú le pagabas. Sí. Pues esa fue la primera idea que yo tuve de escribir, ¿no? Pero como no salió, yo no sé si me lo devolvieron, ya no me acuerdo, creo que me devolvieron el manuscrito, la cosa esta, que tampoco era mucho, ¿no? Pero era la idea que yo tenía, ¿no? De escribir. Ahí nace la primera idea que yo tengo de escribir una novela. Y ya cuando ya he salido de coma, ¿no? Y que todavía no puedo andar, pues la idea ya, otra vez, ya para que tuviera ya forma, se me presenta. Porque ya no trabajo, ya me he jubilado, y ya puedo pensar un poco, porque el estar los 7 meses que estuve en el hospital, pues tenía todo, ¿cómo decirlo?, aniquilado. El cuerpo y tal no respondía. De hecho, me trajeron a casa con oxígeno y con la silla de ruedas y tal, y ya empecé poco a poco a andar, a coger fuerza, y en ese momento dije, bueno, tengo bastante tiempo, sí, aparte de la fisioterapia, claro, el tiempo de la fisioterapia que me llevaba mucho, sí, pero pues puedo escribir, y ya empecé a escribir. Y ya creo que fue ella, después mi sobrina, a la que le dije, pues léete esto, porque creía, digo, es infumable, ¿no? Sí, no creo que sea para escribir, para una novela y tal. Y cuando ella lo leyó, dijo, ay, que sí, está muy bien, que sí. Que es que además sí que me han entrado ganas de llorar y no sé qué. Dice, es muy verídico, que está muy bien. Y ya seguí, ya dije, entonces puedo seguir escribiendo. Así nació, sí, la novela. Sí. Preséntala. Así nació esta novela, Ada. ¿Basada en tus vivencias? No tiene nada que ver conmigo, nada. Porque Ada es una niña que vive en el pueblo. Yo no he vivido en el pueblo. Sí. Pero sí he escuchado historias y esto, pero no he vivido en el pueblo. Eso también vale. Que nos cuentes ahora una historia de terror. ¿Cómo fue el proceso de publicación? Bueno, la verdad es que, en algunas cosas, mira, yo soy de las personas que creen que las cosas cuando llegan en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, martirizar las cosas o martirizar a las personas no entran en mi campo, por eso igual se me olvidan, pues no lo puedo ver como algo terrorífico, ¿no? El tema, porque generalmente mi ilusión, como había dicho antes de ir a Premio Planeta, mi ilusión era ver un libro escrito, ¿no? Y como quien dice, empecé a mirar. No tenía, y tengo que decirlo, no tenía idea de qué editorial cuál optar y cuál descartar
para lo que yo quería hacer, de ver publicado solamente el libro. Sí, seguimos lo que me estabas contando de la política. La política, no, estaba comentando que es que la política, yo creía bastante, yo creía en la política, ¿no? Y lo que es más, bueno, yo tengo que diferenciar los políticos y la política. Yo antes no lo diferenciaba, sí, porque yo me metí en la política cuando vinimos a vivir aquí, porque yo decía, bueno, si estoy viviendo aquí, mis hijos van a ir al colegio aquí, voy al mercado aquí, compro la comida aquí, yo tengo que implicarme, tengo que ver, tengo que hacer algo para que las cosas funcionen bien. Y así me metí en la política. Entiendo. Sí, y bien, me metí en el Partido Socialista. Sí, también estuve en unas elecciones, estuve en la lista. Sí, ahora no me acuerdo qué número estaba en la lista, pero que luego aquel año pues el Partido Socialista no tuvo los votos suficientes para llegar a la alcaldía. Luego también estuve como jefe me metí también en el sindicato, defendía a los trabajadores, sí, era parte era delegada sindical de UGT, sí, delegada sindical de UGT, que yo agradezco porque recibí muchísima formación en esa delegación sindical de cómo se tenía que defender a los trabajadores y a las personas en general. Hay personas que a lo mejor no saben pedir que se les defienda, pero que si se les ve que hay actuaciones que van contra ellos, pues se debe resolver el caso, o se les debe ayudar. Sí, así me metí. Ahora con la edad ya estoy diferenciando lo que es la política y los políticos. Sí, que creo que ahora, o sea, digo por edad, porque he visto tantas cosas de políticos que no podía imaginarme que un político de izquierdas o de donde sea, pero más bien de izquierdas, que hubiera una corrupción, que fuese, tuviese afán de corromperse por el dinero, ¿no? Este no es la imagen o lo que debe permanecer en un ciudadano, ¿no? que se hace llamar, porque la defensa de las personas, sus derechos están por encima, ¿no? Sí. Entiendo. ¿Qué quieres hacer ahora que no estás trabajando y tienes tiempo libre? Bueno, en primer lugar pongamos por delante que no estoy bien del todo. O sea, no me encuentro bien al 100%. Entiendo. Sí. Y esto sumado también a la edad, pues influye, ¿no? Ya. Es decir, para programar qué voy a hacer para los días o para el tiempo venidero, la verdad no programo nada, lo que me va saliendo, ¿no? Como ahora que estoy empezando a escribir otra historia, sí, porque el tiempo libre que tengo, sí tengo tiempo libre, pero en ese tiempo libre pues sigo en el tema de fisioterapia, sí, que tengo que hacerlo de forma casi continua. Sí. Es dura. Sí, la dura. Tenía todo atrofiado. Tenía todo atrofiado. Mi cuerpo estaba atrofiado. No podía levantarme ni andar. Pues has avanzado mucho. He avanzado mucho. Gracias a mi fisioterapeuta, que tenía que venir aquí a casa 3 horas, 3 días a la semana, durante 2 años. Sí, tela marinera. Pero hizo buen trabajo. Sí. Yo se lo agradezco, todavía tengo contactos con ella. Bueno, en realidad es amiga
de la amiga, mis hijos crecieron aquí, ¿no? Sí, son de la de la edad. ¿Y crees que escribir fue una forma de liberarte para ti en ese momento, de salir de tu prisión física? Sí, porque vi que escribir y que luego se publicara, para mí fue demostrarme a mí misma que todavía podía hacer algo. Entiendo. Sí, que podía hacer algo. Porque cuando te crees muerta y sales de ese estado, ¿no? Pues es que te tienes que demostrar muchas cosas. Yeah. Y una de esas cosas primero fue escribir y que se publicara. Yeah. Entonces, digamos, fue mi gran obra, ¿no? A nivel personal, de poder decir, todavía valgo. Sí. Pues enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Pues para los jóvenes escritores, el consejo que yo puedo dar es que no se corten, que no se corten, que las historias, lo que le venga a la persona en ese momento y que quiera publicar, que quiera hacer, pues que se dedique a ello, que lo haga, si tiene posibilidades, que lo haga, es lo que yo, que nadie se corte. No es bueno que alguien, porque eso crea frustraciones también, ¿no? Puede llevar una frustración a lo largo del tiempo y luego acaba saltando por otra cosa. Entonces que lo hagan, aunque sean y que les digan, no, eso no vale, o esto no, pero que ellos salgan adelante. Síganlo. Sí, que permitan los sueños. Pues muchas gracias. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Aquí les doy las gracias por la entrevista, por tu tiempo, por tu valor como ser humano. He dicho que te quiero mucho Yo también te quiero. y que vamos a publicar esa segunda novela. Sí. Bueno, voy a ver mi esto. Ayer no reaccionaba. Sí. Sí. Ayer estabas así. Sí. Es que no yo. Sino el ordenador. el ordenador. Ah, pues a mano. No Que pasa nada. se quedó bloqueado. Así que tengo que quitarle la alimentación Sí. para volver a cargarlo y a ver qué pasa.